Bienvenido, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y aumenta en nosotros el amor de tu palabra, el amor a nuestra Madre la Iglesia. Permítenos entender las Sagradas Escrituras con la doctrina de nuestra Madre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Hechos capítulo 22. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se callaron más aún su agitación. Y Pablo continuó: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino, e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco, y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando en eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Ahí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego, y entré en Damasco llevado por la mano de mis compañeros. Ahí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo: Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía: muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba ahí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. Pero el Señor me dijo: anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras se pusieron a gritar: mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba ahí presente: ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado?
Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo: ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó: yo lo soy de nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo, y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él, y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compareciera ante ellos. Hechos capítulo 23. Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme, según la ley, y tú la violas, la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban ahí a su lado le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultarás al jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte de ellos era saduceos y la otra fariseos, así que declaró en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie afirmando: nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de ahí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes, con el consejo, obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo con un pretexto de examinar más a fondo su caso. Nosotros por nuestra parte estamos preparados para matarlo antes de que llegue. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo: lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que contarle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me dijo que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué tienes que contarme? El joven respondió: los judíos han decidido pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso. Pero no les creas, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no hayan dado muerte a Pablo. Ya están preparados esperando tu decisión. El comandante despidió al joven con esta advertencia: que nadie se entere de que me has dado esta información. Después llamó a 2 oficiales y les dijo:
estén listos para salir hacia Cesarea esta noche, después de las 12, con 200 soldados, 70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgadura para llevar a Pablo y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante escribió la siguiente carta al gobernador. Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix y le comunica lo siguiente. Los judíos habían detenido a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando me enteré de que era un ciudadano romano e intervine con la tropa para arrancarlo de sus manos. Como quería saber de qué lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y descubrí que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo que mereciera la muerte o la prisión. Después me enteré de que los judíos preparaban una emboscada contra este hombre, por lo que decidí enviártelo y dije a sus acusadores que presentaran sus quejas ante ti, a Dios. De acuerdo a las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antioquía. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron viaje con él. Al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y lo presentaron a Pablo. Félix se informó y preguntó a Pablo de qué comarca era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, empieza, por decirlo así, la travesía de Pablo hacia su muerte. Él ya sabía que esto le iba a pasar, como decíamos ayer, y no se rajó. Él era un hombre de Dios. Por eso está en el libro de la vida. En el capítulo 21, versículo 3, 23, perdón, en el capítulo 23, versículo 3 dice: Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultarás al jefe de tu pueblo. Mis hermanos, con esto nos damos cuenta de que nunca debemos hablar mal de un sacerdote, mucho menos del Papa, porque escrito está. Incluso en el Antiguo Testamento, se me escapa la lectura ahorita, discúlpeme, pero dice que a mis elegidos, por ser mis elegidos, los tratarás, los verás como santos. No dice que son santos, dice que los veremos como santos. Entonces, una cosa es ser ciego o querer ser ciego y no ver los defectos o los errores de los sacerdotes. Y otra cosa muy distinta es hablar mal de ellos. Ahora podemos ver cómo Luis Román, como Rafael Díaz se han ensañado contra la iglesia con la excusa de defender la iglesia y ofenden, insultan con mucha falta de respeto al Papa y a muchos sacerdotes, obispos y cardenales. Hay mucho católico que los condena y habla muy mal de ellos, cuando nunca debemos de hablar mal de un sacerdote. Al clero se respeta. Una cosa es que los veamos como santos y otra cosa es que sean santos, porque hay muchos sacerdotes, tristemente, en estos tiempos. Yo lo he dicho antes, ya no estamos en tiempos que podemos confiar en todo lo que nos dicen por ser sacerdotes, obispos o incluso el Papa. En estos tiempos tenemos que conocer la doctrina de la iglesia. Una cosa es discernir lo que están diciendo está bien o está mal según la doctrina de la iglesia, y otra cosa es condenarlos, juzgarlos, hablar mal, ofenderlos de ellos. Pero nosotros como católicos tenemos la obligación de discernir lo que están diciendo, más en estos tiempos. Hablan tan vagamente, hablan tan inclusivamente, que a veces tenemos que tener cuidado con lo que dicen. La obediencia a los obispos, sacerdotes, incluso al Papa, es hasta donde está en contra de lo que enseña la doctrina de la iglesia.
En el momento que nosotros veamos que un sacerdote, un obispo o incluso el Papa nos pide algo que no está conforme a la doctrina de la Iglesia, no estamos obligados a obedecerles. Voy a dar un ejemplo bien claro ahora con lo del COVID. Cuando sale la vacuna, hay mucha controversia con la vacuna. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Moral hace un documento donde claramente dice que nadie nos puede obligar a ponernos la vacuna si va en contra de nuestra conciencia. Que nadie nos puede obligar. Que es una decisión libre del fiel. Y sin embargo el Papa Francisco sale en público y dice que era una obligación moral ponernos la vacuna. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Obedecer al Papa porque él lo dice? ¿O obedecer el documento oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Moral que él mismo firmó, el mismo Papa lo firmó y la autorizó? Claro que el documento, porque el Papa se puede equivocar también. Ahora, cuando se está hablando en ex cátedra sobre moral y fe, no se puede equivocar. En ex cátedra, cuando es una verdad revelada de la Iglesia, pero cuando son opiniones personales de otros puntos, como en este caso la vacuna del COVID, se puede equivocar y se equivocó, porque él dijo que era una obligación cuando el documento claramente dice que no es una obligación. Ahora, ¿con esto lo estamos faltando al respeto? ¿Lo estamos juzgando? No, porque su corazón yo no lo conozco. Yo solo tengo que discernir si lo que está diciendo estuvo según la doctrina de la Iglesia o no estuvo según la doctrina de la Iglesia. Y en este caso, no estuvo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos y discernir. Ya no es como antes. Ahora tristemente tenemos que discernir lo que se dice. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.